Hola, hola, saludos a todas. El día de hoy vamos a estar haciendo este lazo de cintas combinado número 7. Para ello vamos a necesitar de 3 técnicas que ya te he explicado en tutoriales anteriores y tiene una medida aproximada de 13 por 12 centímetros de largo. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estos lacitos básicos de fieltro. Este y muchos más videos los puedes encontrar en nuestro canal. Estos moños comprenden 3 técnicas de lazos básicos en uno solo. Lo puedes hacer unicolor o también combinándolo con diferentes estampados. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. 3 retazos de cinta o listón de gros de 30 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, 8 retazos de cinta o listón de gros de 12 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, un retazo de la misma cinta o listón unicolor de 8 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, 45 centímetros de cinta o listón satinado de 2.5 centímetros de ancho, strass o tela de joya, fieltro y gancheta para cerrar. Comenzaremos haciendo el moño más chico. Este moño lleva 3 lazos básicos. Vamos a hacer este primeramente. Y el moño o lazo básico, el número 1, es el que está arriba. Vamos a hacer el número 8, la técnica del número 8. Para ello yo uní las 2 puntas, marcamos acá un centro, entonces volvemos a abrir esta punta, la colocamos debajo de la marca y esta por encima haciendo esa curvita. Allí vamos a formar el número 8. Luego el centro de esta lazada la vamos a llevar acá a donde hicimos las uniones, al igual que este lado. Lo vamos a voltear, acomodamos un poco si vemos una lazada más grande y voy a coser por el centro. Halo y paso el hilo por el centro 2 veces. Sellamos aquí atrás. Ya tenemos nuestro primer moño listo. El segundo moño es un moño pulpo. Para ello vamos a necesitar de los 8 retazos de 12 centímetros y voy a hacer lo siguiente. Voy a quemar los extremos. Hacemos esto. Lo que hago es doblar. Y este que tengo abajo lo voy a subir por encima del que está arriba, hasta llevarlo al centro. Lo vuelvo a hacer. Tenemos la cinta en esta posición. Doblamos. Este que tengo abajo lo llevo encima del que está arriba hasta la mitad. Y por allí vamos a coser. Repito, vamos a quemar. Coloco en esta posición y llevo el de abajo y lo coloco encima hasta el centro.
Esto mismo lo voy a repetir con todos los retazos que me quedan acá. Ya tengo todos los pétalos. Voy a buscar el nudo en el primero y por allí voy a devolver la aguja. Jalamos. Separo 4 pétalos y 4 pétalos. Por el centro voy a pasar el hilo 2 veces. Y volvemos a alar. Sello por la parte de atrás. Tenemos nuestro segundo moño. Por último, tengo acá este moño que es el de 3 lazadas. Voy a quemar las puntas. Entonces hacemos la primera lazada, unimos las puntas, ubicamos el centro, le damos calor para marcarlo. Uno acá 1 centímetro, uno encima del otro. Y el centro que hice lo voy a bajar a la unión. Cosemos por el centro. Lo mismo hago con los siguientes dos retazos. Alamos muy bien, porque ese es un listón grueso. Damos 2 vueltas. Acomodamos un poco y por la parte de atrás voy a sellar. No voy a recortar el hilo todavía. Sigo acomodando el moño. ¿Cómo lo vamos a montar? El moño pulpo va de segundo. Y la técnica número 8 va de último. Ahora sí, voy a pasar el hilo nuevamente por el centro de todos. Otra vuelta y halo. Voy a sellar acá atrás. Ahora sí recorto lo que queda. Para que no se vea tan junto aquí en el centro, con el retazo que tenemos unicolor, que tengo acá, vamos a hacer la separación. Primero voy a quemar este retazo. Colocamos silicón y hacemos un tubito. La cinta la vamos a colocar más pequeña.
Coloco silicona aquí donde está la unión. Esta va a ser nuestra parte de atrás. Y lo llevo a la parte de atrás del moño. Vamos a fijarlo acá. Lo voy pasando por todo el centro. Hasta llevarlo acá nuevamente. Acomodamos. Y lo próximo que vamos a necesitar es el strass de color. Lo puedes conseguir así y recortas la parte del color que vayas a utilizar. Yo recorté acá en azul para este moño. Lo que hago es quemar esto para que se vea un poco más bonito. Y lo pego desde la parte de atrás. Llegamos allí, voy girando, recortamos el exceso y coloco en la parte de atrás el fieltro con el clip. Pegamos muy bien. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo este cintillo de diadema multicolor número 2. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, así como también no olvides de suscribirte a nuestro canal para que cada día martes y jueves recibas nuevas ideas para que hagas diademas diferentes. Hasta la próxima.